Bienvenidos de nuevo. En esta segunda parte de películas de ciencia ficción injustamente olvidadas, seguimos desempolvando esas joyas que marcaron el género pero que, con el paso del tiempo, han quedado fuera del radar. En esta entrega les traigo títulos que abarcan desde futuros distópicos hasta viajes en el tiempo, pasando por mundos virtuales y preguntas filosóficas sobre la humanidad. Si la primera parte te dejó con ganas de más, prepárate, porque esta lista está llena de películas que te recordarán por qué la ciencia ficción es tan fascinante. Comencemos el viaje por los desconocidos. Westworld, 1973. En un futuro cercano, Telos es un lujoso parque temático donde los visitantes pueden vivir experiencias completamente inmersivas en entornos recreados como el Viejo Oeste, la antigua Roma o la Europa medieval. Estos mundos están poblados por androides ultrarrealistas diseñados para satisfacer cualquier capricho humano. Peter Martin, Richard Benjamin y su amigo John Blaine, James Brolin, deciden pasar unos días en el sector del Viejo Oeste, disfrutando de duelos, aventuras y un ambiente aparentemente controlado. Sin embargo, cuando una falla técnica comienza a afectar el comportamiento de los androides, el parque se convierte en un lugar de pesadilla. Uno de los robots, el pistolero, Jules Briner, desarrolla conciencia y empieza a acechar a Peter en una implacable persecución. Lo que comienza como un entretenimiento se transforma en una lucha por la supervivencia en un entorno donde las máquinas ya no obedecen a sus creadores. Como dato curioso, esta fue la primera película de la historia del cine en utilizar imágenes generadas por computadora, CGI, para recrear la visión robótica del pistolero, lo que marcó un hito en los efectos visuales. Juegos de guerra, 1983. David Littman, Matthew Broderick, es un joven prodigio de la informática que, mientras intenta hackear una empresa de videojuegos, accidentalmente se infiltra en el sistema militar NORAD. Lo que él cree que es un simulador resulta ser un supercomputador llamado Warp, diseñado para prever escenarios de guerra nuclear. David activa sin querer una simulación de ataque entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y el sistema empieza a interpretar la simulación como una amenaza real. Acompañado por su amiga Jennifer, interpretada por Ali Sheedy, David deberá contactar al creador de Warp, el excéntrico profesor Falken, John Wood, para detener una catástrofe mundial. La historia mezcla tensión, tecnología con un mensaje claro sobre los peligros de delegar decisiones cruciales a las máquinas. Como dato curioso, Wargames influyó directamente en la recreación de la ley de fraude y abuso informático de los Estados Unidos, debido al temor que generó sobre el hacking en sistemas sensibles. Atmósfera Cero, 1981. En Io, una de las lunas de Júpiter, se encuentra una colonia minera operada por una poderosa corporación que prioriza la productividad sobre la seguridad de sus trabajadores. William O'Neill, interpretado por el magnífico Sean Connery, un oficial de policía asignado a la colonia, comienza a investigar una serie de muertes inexplicables que parecen estar relacionadas con el uso de una droga experimental diseñada para aumentar el rendimiento físico. A medida que O'Neill descubre la magnitud de la corrupción detrás de las operaciones mineras, se encuentra enfrentado no solo a los responsables locales, sino también a los sicarios enviados para silenciarlo. Con la ayuda de la médica de la colonia, la doctora Lazarus, interpretada por Frances Stehern, deberá enfrentarse a una conspiración en un ambiente donde no hay lugar para escapar. Como dato curioso, la película es considerada un western espacial por su atmósfera de soledad y sus temas de justicia moral inspirados en el clásico High Noon. Están vivos, 1988. Nada, Roddy Piper, un vagabundo en busca de trabajo, descubre un par de gafas de sol que le permiten ver el mundo tal como es. Una sociedad controlada por alienígenas disfrazados de humanos que manipulan a la población mediante mensajes subliminales. Los lemas ocultos como obedece o consume están impresos en anuncios, revistas y carteles publicitarios, mientras que los extraterrestres controlan las instituciones más poderosas. Consciente de la invasión encubierta, Nada se une a Frank K. Davis en un intento desesperado por exponer la verdad y liberar a la humanidad de un control invisible. Como dato curioso, John Carpenter, el director, usó esta película como una crítica a la sociedad de consumo y a la desigualdad social de los Estados Unidos durante la década de los 80. La Mosca, 1986. El científico Seth Bradley, interpretado por Jay Goldblum, está desarrollando un sistema de teletransportación revolucionario que promete cambiar la forma en la que los humanos se mueven por el mundo. Después de perfeccionar el proceso con objetos inanimados y animales, decide probarlo en sí mismo. Sin embargo, una pequeña mosca entra en la cápsula durante el experimento y sus genes se combinan con los de Seth. Lo que inicialmente parece un éxito, pronto se convierte en una pesadilla, cuando Seth comienza a experimentar una transformación grotesca tanto física como mental. Mientras lucha por mantener su humanidad, su novia, Veronica Coify, interpretada por Geena Davis, se enfrentará a decisiones desgarradoras.
Como dato curioso, la película ganó el Oscar a Mejor Maquillaje, gracias a sus impactantes efectos prácticos que representaron de manera visceral la degradación física del protagonista. Soylent Green, 1973. En un futuro distópico del año 2022, lo que en ese momento era el futuro, el planeta Tierra enfrenta una crisis ambiental y alimentaria. La humanidad vive hacinada en megaciudades superpobladas y los recursos naturales están al borde del agotamiento. En Nueva York, el detective Robert Thorne, interpretado por Charlton Heston, investiga el asesinato de un influyente empresario ligado a Soylent Corporation, la compañía que produce el alimento sintético más consumido, Soylent Green. Mientras ahonda en las conspiraciones detrás de esta poderosa empresa, Thorne descubre un escalofriante secreto que cambiará para siempre su percepción del mundo. Como dato curioso, la película molestó a varios círculos políticos y empresarios. Si hoy en día mucha de la agenda política le molesta que los activistas toquen el cambio climático o la extinción de recursos, imaginen ustedes en aquel tiempo cuál fue el impacto de una premura crítica hacia este consumismo y corrupción. Aunque la cinta pasó libre por la cartelera y sin una implicación fatalista, sin duda alguna, tanto a la audiencia en general como a las ciertas esferas del poder, la trama, pero sobre todo su giro final y climas, los marcó de por vida. Tron, 1982. Kevin Flynn, interpretado por Jeff Bridges, un talentoso programador, es absorbido accidentalmente al interior de un sistema informático mientras intenta probar que su trabajo ha sido plagiado por su jefe, Ed Dillinger, interpretado por David Warner. Dentro del mundo digital, conocido como la Red, Flynn se encuentra en un universo gobernado por el terrible programa de control Maestro MCP y sus subordinados. Con la ayuda de Tron, Bruce Boydell, un programa diseñado para proteger la Red, Flynn deberá luchar en brutales juegos virtuales y buscar la manera de escapar, restaurando el equilibrio entre humanos y programas. Como dato curioso, Tron fue una de las primeras películas en usar extensivamente imágenes generadas por computadora, CGI, marcando un antes y un después en los efectos visuales del cine. Contacto, 1997. Basada en la novela de Carl Sagan, la película sigue a Ellie Arroway, interpretada por Jodie Foster, una astrofísica obsesionada con encontrar señales de vida extraterrestre. Sus esfuerzos se ven recompensados cuando capta una señal proveniente de la estrella Vega, la cual contiene planos para construir una misteriosa máquina. Ellie enfrenta al escepticismo la oposición tanto política como religiosa, pero su fe en la ciencia la lleva a liderar la construcción del proyecto. La máquina promete un viaje intergaláctico que podría cambiar el entendimiento de la humanidad sobre su lugar en el cosmos. Como dato curioso, Carl Sagan participó activamente en el desarrollo de la película, lo que garantizó una representación científica lo más fiel posible a la realidad. Cocoon, 1985. Un grupo de ancianos en un asilo de Florida descubre una piscina que contiene capullos alienígenas con propiedades rejuvenecedoras. Los alienígenas, que son seres pacíficos llamados anterianos, buscarán recuperar los capullos para regresar a su planeta. Mientras los ancianos experimentan un renacimiento físico y emocional gracias a la energía de la piscina, deben decidir si ayudarlos o enfrentarse al dilema de prolongar la vida versus disfrutar plenamente el tiempo que les queda. Como dato curioso, Cocoon ganó 2 premios Oscar, incluyendo uno para Don Ameche como mejor actor de reparto a sus 77 años de edad. Stargate, 1994. El arqueólogo Daniel Jackson, James Spader, descifra un misterioso artefacto antiguo conocido como Stargate, una puerta estelar que conecta la Tierra con otro planeta en un rincón remoto del universo. Acompañado por un grupo militar liderado por el coronel Jack O'Neill, Kurt Russell, Jackson descubre una civilización que vive bajo el dominio de un ser alienígena que se hace pasar por el dios egipcio Ra. Mientras intentan liderar a los habitantes del planeta y encontrar una forma de regresar a la Tierra, el equipo enfrentará batallas tanto físicas como culturales. Como dato curioso, Stargate inspiró una extensa franquicia que incluye varias series de televisión, entre ellas Stargate SG-1. Los pasajeros del tiempo, 1979. El escritor H.G. Wells, interpretado por Malcolm McDowell, construye una máquina del tiempo en la Inglaterra victoriana. Durante una cena con amigos, este se entera de que uno de ellos, el cirujano John Lizzie Stevenson, interpretado por David Warner, es en realidad Jack el Destripador. Cuando Stevenson usa la máquina para escapar al futuro, Wells lo persigue hasta el San Francisco de los años 70. En este nuevo mundo, Wells deberá adaptarse rápidamente y detener a Stevenson antes de que continúe su ola de asesinatos. Como dato curioso, la película mezcla ciencia ficción y thriller con un interesante giro romántico, ya que Wells encuentra el amor en el futuro. Rollerball, 1975.
En un futuro gobernado por corporaciones, el deporte más popular es rollerball, una violenta competición que mezcla hockey, fútbol americano y patinaje. Jonathan, interpretado por James Caan, es la mayor estrella del deporte, pero su creciente popularidad amenaza el control de los ejecutivos. Cuando intentan obligarlo a retirarse, Jonathan se niega, lo que desencadena una peligrosa lucha de poder entre el individuo y el sistema corporativo que lo explota. Como dato curioso, las escenas del juego fueron coreografiadas con tal realismo que algunos espectadores creyeron que se trataba de un deporte real. Escape del siglo XXIII. 1976. En el siglo XXIII, los humanos viven en una utopía controlada por la tecnología donde todos los aspectos de sus vidas están regulados. Sin embargo, a los 30 años deben someterse al carrusel, un ritual que supuestamente les garantiza una nueva vida, pero que en realidad los elimina. Logan 5, interpretado por Michael York, un Sandman encargado de capturar a quienes intentan escapar del carrusel, comienza a cuestionar el sistema cuando a este se le asigna la tarea de infiltrarse entre los fugitivos. Su misión lo llevará a descubrir la verdad detrás de esta sociedad y enfrentarse a sus propios valores y demonios. Como dato curioso, la película ganó un Oscar a mejores efectos visuales y fue nominada a otros 2 premios. Las películas de esta lista no solo representan lo mejor de la ciencia ficción clásica, sino que también destacan por su innovación, sus mensajes profundos y su capacidad para cautivar a diferentes generaciones. Si alguna de estas joyas ha quedado fuera de tu radar, esta es la oportunidad perfecta para redescubrirlas. Comparte en los comentarios cuál es tu favorita y si hay otra que consideras injustamente olvidada. Y no olvides darle un like al video, suscribirte y activar la campanita para más contenido lleno de cine retro y recomendaciones imperdibles. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!